En el mundo de la ingeniería y la manufactura, los materiales son los bloques de construcción de todo lo que nos rodea. Desde los imponentes rascacielos que adornan nuestras ciudades hasta los elegantes teléfonos inteligentes en nuestros bolsillos, las propiedades de los materiales dictan su funcionalidad y confiabilidad. Pero ¿cómo nos aseguramos de que estos materiales puedan soportar las tensiones y esfuerzos de su uso previsto? La respuesta está en las pruebas de materiales. Las pruebas de materiales son una práctica fundamental en ingeniería que implica someter los materiales a condiciones controladas para evaluar sus propiedades mecánicas, físicas y químicas. Este proceso es crucial por una variedad de razones. En primer lugar, ayuda a los ingenieros a seleccionar los materiales más adecuados para aplicaciones específicas. Por ejemplo, un puente diseñado para soportar tráfico pesado requeriría materiales con alta resistencia a la tracción, mientras que el ala de un avión necesita ser ligera pero resistente. Además, las pruebas de materiales son esenciales para el control de calidad en la fabricación. Al probar rigurosamente las materias primas y los productos terminados, los fabricantes pueden identificar defectos, inconsistencias y posibles puntos de falla. Esto asegura que el producto final cumpla con los estándares de seguridad y rendimiento requeridos. En última instancia, las pruebas de materiales juegan un papel crítico para garantizar la seguridad y confiabilidad de las estructuras, dispositivos y productos de los que dependemos todos los días. Al comprender las propiedades de los materiales y sus limitaciones, los ingenieros pueden diseñar y construir un futuro más seguro y sostenible. Los métodos de prueba de materiales se pueden clasificar en dos categorías principales: pruebas destructivas y no destructivas. Como sus nombres lo indican, estas categorías difieren en su impacto en el material probado. Las pruebas destructivas, como su nombre lo indica, implican someter el material a condiciones que causan su falla, dejándolo inutilizable. Piensen en una prueba de resistencia a la tracción, donde una barra de metal se estira hasta que se rompe. Los datos recopilados de este proceso destructivo proporcionan información valiosa sobre la resistencia máxima a la tracción del material, es decir, la tensión máxima que puede soportar antes de fracturarse. Sin embargo, la muestra probada se destruye en el proceso. En contraste, los métodos de prueba no destructivos evalúan el material sin causar ningún daño permanente. Estos métodos son como técnicas de imagen médica que permiten a los médicos ver el interior del cuerpo humano sin cirugía. Los métodos de END utilizan diversas técnicas como ondas de sonido, rayos X y campos magnéticos para detectar fallas internas, grietas o inconsistencias que podrían comprometer la integridad del material. Los métodos de prueba destructivos abarcan una gama de pruebas diseñadas para llevar los materiales a sus límites. Un ejemplo común es la prueba de tracción, que mide la resistencia de un material a ser estirado. Esta prueba es crucial para comprender la resistencia y la ductilidad de un material, propiedades que son esenciales para aplicaciones como puentes y componentes de aviones. Otra prueba destructiva importante es la prueba de compresión. Como su nombre lo indica, esta prueba implica aplicar una fuerza de compresión a un material hasta que falla. Esto ayuda a determinar la resistencia a la compresión del material, que es crucial para aplicaciones donde los materiales necesitan soportar fuerzas de aplastamiento, como pilares y cimientos en edificios. Las pruebas de impacto son otro tipo de prueba destructiva que evalúa la resistencia de un material a impactos repentinos. Estas pruebas son particularmente importantes para materiales utilizados en aplicaciones donde la resistencia al impacto es crucial, como cascos y parachoques de automóviles. Al comprender cómo responde un material al impacto, los ingenieros pueden diseñar productos más seguros que puedan soportar golpes y colisiones inesperados. En este capítulo, nos adentramos en la clasificación de las pruebas de materiales, destacando los métodos destructivos y no destructivos. Comprender las diferentes categorías de pruebas de materiales es crucial para seleccionar el enfoque correcto según los requisitos específicos de diversas industrias. Las pruebas de materiales se pueden clasificar en dos categorías principales: pruebas destructivas y no destructivas. Cada categoría tiene propósitos únicos y ofrece distintas ventajas. Los métodos de prueba destructivos, como exploramos anteriormente, implican probar los materiales hasta su punto de ruptura. Este enfoque
es invaluable para las industrias donde es fundamental comprender la resistencia máxima y las características de falla de los materiales. Por ejemplo, en la industria de la construcción, los materiales a menudo se someten a pruebas destructivas para garantizar que puedan soportar las cargas y tensiones que encontrarán en aplicaciones del mundo real. Por otro lado, los métodos de prueba no destructivos, END, como su nombre lo indica, no dañan los materiales que se prueban. Estos métodos son particularmente útiles en industrias donde mantener la integridad del material es primordial. Por ejemplo, en la industria aeroespacial, los métodos END se utilizan para inspeccionar los componentes de las aeronaves sin causar ningún daño, lo que garantiza la seguridad y la confiabilidad, mientras se mantienen los componentes intactos. Al clasificar las pruebas de materiales en estas categorías, los ingenieros y técnicos pueden elegir el método de prueba más apropiado según las necesidades específicas de sus proyectos. Ya sea para garantizar la durabilidad de un puente o verificar la seguridad de una aeronave, el enfoque de prueba correcto es esencial para lograr un rendimiento y una seguridad óptimos. Comprender la clasificación de los métodos de prueba de materiales no solo ayuda a seleccionar las pruebas correctas, sino que también proporciona un marco para evaluar las fortalezas y limitaciones de cada método. Este conocimiento permite a las industrias tomar decisiones informadas y mejorar la calidad y seguridad de sus productos. En la siguiente sección, exploraremos el fascinante mundo de los métodos de prueba no destructivos, descubriendo las técnicas que nos permiten inspeccionar y evaluar materiales sin causar ningún daño. Los métodos de prueba no destructivos son como los detectives del mundo de las pruebas de materiales, descubriendo fallas y defectos ocultos sin causar ningún daño. Un método END ampliamente utilizado es la prueba ultrasónica. Esta técnica emplea ondas de sonido de alta frecuencia para penetrar el material, y al analizar los ecos y reflejos, los técnicos pueden detectar grietas internas, huecos u otras irregularidades. Otro método END común es la prueba radiográfica, que utiliza rayos X o rayos gamma para penetrar el material. De manera similar a cómo se utilizan los rayos X en las imágenes médicas, las pruebas radiográficas producen imágenes que revelan defectos internos, como grietas, huecos e inclusiones. Las pruebas de partículas magnéticas son otro método END valioso que se utiliza para detectar defectos superficiales y cercanos a la superficie en materiales ferromagnéticos. En este método, el material se magnetiza y se aplican partículas magnéticas a su superficie. Estas partículas se agrupan alrededor de los defectos, creando una indicación visible de su presencia. Cada método END ofrece ventajas y limitaciones únicas, y la selección del método apropiado depende de factores como el material que se está probando, el tipo de defecto que se busca y la accesibilidad del área de prueba. Al utilizar una combinación de métodos END, los ingenieros pueden obtener una comprensión completa de la integridad de un material sin comprometer su usabilidad. Hoy exploraremos los diferentes tipos de ensayos aplicados a materiales para determinar sus propiedades bajo diversas condiciones. Desde la resistencia a la tracción hasta la conductividad térmica, estos ensayos nos revelan los secretos ocultos en la estructura de los materiales que dan forma a nuestro mundo. Acompáñenme en este viaje al interior de la ciencia de los materiales, donde descubriremos cómo la compresión, la flexión, la torsión y otros tipos de fuerzas pueden revelar la resistencia, la ductilidad y la durabilidad de un material. Prepárense para explorar el mundo microscópico de los materiales y comprender cómo su composición y estructura influyen en su comportamiento bajo diferentes condiciones. Imaginen un cable de acero sosteniendo un puente colgante. La fuerza invisible que tira de ese cable, conocida como tracción, es una fuerza fundamental que los ingenieros deben comprender a la perfección. En este capítulo, presenciaremos cómo una simple prueba de tracción puede revelar la resistencia a la tracción de un material, es decir, cuánta fuerza puede soportar antes de romperse. Pero no se trata solo de la fuerza bruta, también descubriremos la ductilidad, la capacidad de un material para estirarse sin romperse, una propiedad crucial en aplicaciones donde la flexibilidad es esencial.
Desde los cimientos de un edificio hasta los huesos de nuestro cuerpo, la capacidad de resistir la compresión es esencial para la supervivencia en un mundo gobernado por la gravedad. En este capítulo, exploraremos cómo la prueba de compresión somete a los materiales a fuerzas opuestas, imitando las tensiones que experimentan en la vida real. Descubriremos cómo los materiales pueden deformarse, fracturarse o incluso pulverizarse bajo presión, y cómo los ingenieros utilizan estos conocimientos para diseñar estructuras seguras y duraderas. Piensen en la rama de un árbol que se dobla con el viento, o en la flexibilidad de una caña de pescar. La flexión, esa sutil combinación de tensión y compresión, es un fenómeno omnipresente en la naturaleza y en la ingeniería. En este capítulo, seremos testigos de cómo la prueba de flexión somete a los materiales a una curvatura controlada, revelando su rigidez y resistencia. Descubriremos cómo la geometría y la composición de un material influyen en su comportamiento bajo flexión, y cómo los ingenieros utilizan estos conocimientos para diseñar desde puentes flexibles hasta alas de avión ligeras. Imaginen las cuchillas de una tijera cortando papel o la fuerza que separa dos placas tectónicas. La cizalladura, esa fuerza que actúa paralelamente a una superficie, es esencial para comprender la resistencia de un material al corte. En este capítulo, exploraremos la prueba de cizalladura, que somete a los materiales a fuerzas opuestas que intentan deslizarlos uno sobre otro. Descubriremos cómo la resistencia al corte es crucial en aplicaciones como la fabricación de herramientas, la construcción de edificios resistentes a terremotos y la comprensión de la deformación de las rocas en la corteza terrestre. Desde el giro de un destornillador hasta la rotación de un eje en un motor, la torsión es una fuerza omnipresente en nuestro mundo mecánico. En este capítulo, presenciaremos cómo la prueba de torsión somete a los materiales a fuerzas de giro, revelando su resistencia a la torsión. Descubriremos cómo la geometría y la composición de un material influyen en su capacidad para resistir la torsión, y cómo los ingenieros utilizan estos conocimientos para diseñar desde herramientas manuales hasta turbinas eólicas gigantes. Imaginen el aleteo constante de las alas de un avión o el ciclo interminable de expansión y contracción de un puente bajo el tráfico. La fatiga, ese enemigo invisible que acecha en las cargas repetidas, puede provocar fallos catastróficos con el tiempo. En este capítulo exploraremos la prueba de fatiga, que somete a los materiales a ciclos repetidos de tensión y compresión, simulando las tensiones de la vida real. Descubriremos cómo la fatiga puede debilitar incluso los materiales más resistentes y cómo los ingenieros utilizan estos conocimientos para diseñar estructuras que puedan soportar los rigores del tiempo. Imaginen el impacto de un martillo sobre un clavo o la colisión de dos automóviles. El impacto, esa repentina liberación de energía, pone a prueba los límites absolutos de la resistencia de un material. En este capítulo, seremos testigos de la violencia controlada de la prueba de impacto, donde los materiales se enfrentan a fuerzas repentinas e intensas. Descubriremos cómo la tenacidad, la capacidad de un material para absorber energía antes de fracturarse, es crucial en aplicaciones que van desde la armadura protectora hasta la construcción de automóviles más seguros. Desde los rieles del tren que se expanden en un día caluroso hasta los puentes que se contraen en invierno, la dilatación térmica es un fenómeno que afecta a casi todas las estructuras de nuestro mundo. En este capítulo, exploraremos cómo los materiales responden al calor, expandiéndose y contrayéndose en un ballet microscópico. Descubriremos cómo el coeficiente de dilatación térmica varía según el material, y cómo los ingenieros utilizan estos conocimientos para diseñar estructuras que puedan soportar los cambios de temperatura sin comprometer su integridad. Imaginen el calor que fluye a través de una sartén mientras cocinamos o la disipación del calor de un procesador de computadora. La conductividad térmica, esa capacidad de un material para transferir calor, es esencial en innumerables aplicaciones. En este capítulo, exploraremos cómo la prueba de conductividad térmica mide la facilidad con la que el calor se transfiere a través de un material.
descubriremos cómo los materiales conductores, como el cobre y el aluminio, son ideales para disipar el calor, mientras que los aislantes, como la madera y el plástico, son esenciales para mantener la temperatura. Capítulo 10. Resistencia a la temperatura. Enfrentando el calor extremo. Desde los motores de los aviones hasta los hornos industriales, la capacidad de un material para soportar altas temperaturas sin degradarse es crucial en muchas aplicaciones. En este capítulo, exploraremos cómo la resistencia a la temperatura se pone a prueba sometiendo los materiales a un calor extremo. Descubriremos cómo la temperatura puede provocar cambios en las propiedades de un material, como la resistencia, la ductilidad e incluso la composición química. Aprenderemos sobre materiales refractarios, aquellos capaces de soportar temperaturas infernales sin derretirse ni descomponerse. Capítulo 11. Conductividad eléctrica, el flujo de electrones. Desde los cables que transportan electricidad a nuestros hogares hasta los chips que alimentan nuestros dispositivos electrónicos, la conductividad eléctrica es la columna vertebral de nuestro mundo moderno. En este capítulo, exploraremos cómo la prueba de conductividad eléctrica mide la facilidad con la que un material permite que los electrones fluyan a través de él. Descubriremos cómo los metales, con su estructura electrónica única, son excelentes conductores, mientras que los materiales como el vidrio y la cerámica actúan como aislantes, resistiendo el flujo de electricidad. Título: Permeabilidad magnética. Atraídos por el magnetismo. Desde las brújulas que nos guían hasta los motores eléctricos que impulsan nuestras vidas, el magnetismo es una fuerza invisible que ha cautivado a la humanidad durante siglos. En este capítulo, exploraremos la permeabilidad magnética, la capacidad de un material para ser magnetizado o afectado por un campo magnético. Descubriremos cómo los materiales ferromagnéticos, como el hierro y el níquel, son fuertemente atraídos por los imanes, mientras que los materiales paramagnéticos y diamagnéticos exhiben interacciones más débiles. Capítulo 13. Ensayos físicos. Revelando la identidad de los materiales. Cada material posee un conjunto único de características físicas que lo definen, como su densidad, porosidad y dureza. En este capítulo, exploraremos una variedad de ensayos físicos que nos ayudan a determinar estas propiedades. Desde la medición de la densidad de un material hasta la evaluación de su resistencia al rayado, estos ensayos proporcionan información crucial para seleccionar los materiales adecuados para aplicaciones específicas. Capítulo 14. Ensayos químicos. Descifrando la composición interna. La composición química de un material determina en gran medida sus propiedades y comportamiento. En este capítulo nos adentraremos en el mundo de los ensayos químicos, que nos permiten identificar los elementos y compuestos presentes en un material. Desde la espectroscopia hasta la cromatografía, estas técnicas revelan la huella dactilar química de un material, proporcionando información esencial para comprender su origen, pureza y posibles aplicaciones. Capítulo 15. Ensayos metalográficos. Un vistazo al mundo microscópico. Para comprender verdaderamente las propiedades de un material, a menudo necesitamos mirar más allá de su superficie y adentrarnos en su estructura interna. En este capítulo, exploraremos los ensayos metalográficos, que utilizan microscopios de alta potencia para revelar la microestructura de los materiales. Al observar los granos, las fases y los defectos a nivel microscópico, podemos obtener información valiosa sobre el procesamiento, el tratamiento térmico y el rendimiento de un material. Y así concluimos nuestra exploración de los diferentes tipos de ensayos aplicados a materiales. Desde la resistencia a la tracción hasta la microestructura, hemos descubierto cómo estas pruebas revelan los secretos ocultos que dictan el comportamiento de los materiales que dan forma a nuestro mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Esperamos que esta exploración haya despertado su curiosidad sobre la ciencia de los materiales y la importancia de comprender las propiedades de los materiales que nos rodean. Hasta la próxima aventura científica.